Comenzamos. Nosotros cuando hablamos del estar bien, regularmente la asociamos a una nutrición antiestrés. Pero el problema es entender el estrés. ¿Por qué? Porque regularmente cuando las personas hablan de estrés, hablan de un estado de nerviosismo, de un estado de alteración, un estado de ansiedad, un estado de no poder dormirse, de un estado de no poder concentrarse, etcétera. En realidad, en la práctica, todavía no hay un estudio que indique la cantidad de reacciones orgánicas que provoca el estrés y cómo se combina el estrés con otro tipo de actividad, o sea, estrés y mala nutrición, estrés y contaminante. No existe eso, no existe un estudio de eso. Lo único que se sabe como consecuencia es que el estrés es una enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. El estrés en la práctica no es en sí mismo una enfermedad. El estrés es llamado, o sea, el nombre técnico que tiene es síndrome general de adaptación y consiste más o menos en esto. Nuestra naturaleza interior, nuestra zona subconsciente, nuestra zona reptiliana, creó un mecanismo por el cual reacciona ante los diferentes estímulos externos, ¿no? Estas reacciones están directamente relacionadas con el ambiente. ¿Esto qué hace? Hace que, por ejemplo, que el hecho de tener estrés es una actividad humana, orgánica y viva. O sea, de la única manera que uno tiene de no tener estrés es la de estar muerto. Por eso cuando ustedes hagan publicidad, una de las cosas que no deben decir, porque no es verdad, es elimina el estrés. El estrés no se elimina, el estrés se controla. O sea, si una persona no tuviese estrés, tendría que estar muerta, porque nosotros reaccionamos regularmente es un síndrome. ¿Qué significa esto de adaptación, general de adaptación? Los cambios de temperatura nos estresan, el peligro nos estresa, la incertidumbre nos estresa, el miedo nos estresa. Todo tiende a estresarnos. Pero vean ustedes que el término estrés, que viene de strigere, que significa crear tensión en griego, es está relacionado con la adaptación. ¿Cómo es esto? Vean ustedes, por ejemplo, cómo funciona la termogénesis en el organismo eh, cuando vamos, o en este momento que estamos en verano, llegamos a un lugar donde hay un aire acondicionado muy, muy fuerte. Regularmente cuando pasa eso, lo que hacemos nosotros es entrar a ese lugar, nuestro cuerpo reacciona químicamente y la primera sensación o las primeras reacciones que nosotros tenemos es la de transpirar. Y es curioso, estamos viniendo de un lugar calórico y comenzamos a transpirar en un lugar frío. Esas reacciones hacen lo siguiente, generan un proceso de compensación entre el calor que nosotros traíamos de afuera y el frío al que estamos sometidos ahora, ¿no? ¿Cuál es la idea de esa reacción? Generar una adaptación. Al rato, en muy poco tiempo, nosotros ya estamos adaptados al frío. Cuando salimos de ese estado de frío y pasamos nuevamente a la temperatura ambiente del verano, se genera otra reacción que hace que nuestro organismo tienda a acomodarse a la nueva temperatura. Bueno, eso es adaptación. Lo que sucedió allí fue estrés. Ahora bien, obviamente que en la naturaleza el estrés está relacionado con el instinto de sobrevivencia y está muy relacionado con el instinto de sobrevivencia. ¿Eso qué significa? Significa, por ejemplo, que en la antigüedad al hombre primitivo lo perseguía un animal feroz y obviamente él tenía que salir huyendo. Y en ese proceso había todas unas condiciones químicas orgánicas y unas reacciones cerebrales y musculares que adaptaban al sujeto a la nueva situación. En este caso, lo adaptaban a salvar su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucedía?
piensen ustedes en lo siguiente. Esto tiene mucho que ver con la química del cortisol. Lo primero que sucede es que el organismo comienza a retraer sangre hacia el tronco, principalmente hacia el hígado. El hígado comienza a absorber sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se supone, o en el proceso de instinto de sobrevivencia, se supondría que nosotros podríamos estar heridos. Por lo tanto, es una reacción orgánica la de tratar de reservar la sangre en las extremidades. Segundo, genera mucho estímulo hacia el sistema muscular para huir. Genera estímulos digestivos. ¿Por qué genera estímulos digestivos? Porque obviamente en el proceso del huir, el peso también tiene un valor muy importante, el peso físico, ¿no? Entonces, es muy común que en los estados de estrés se genere diarrea, por ejemplo. Para hacerlo simple, sería, si yo estoy huyendo, ¿para qué necesito eso en mi intestino? Lo largo lo antes posible, para que me entiendan. Bueno, todos esos procesos químicos son propios del estrés. Obviamente es prácticamente una materia, estamos hablando de la parte orgánica solamente. ¿Cuál ha sido el problema? Nosotros vivimos en un mundo urbano donde ya no nos persiguen los animales predadores, estamos relativamente protegidos ante los fenómenos climáticos, digo relativamente, piensen ustedes en algo. Yo vivo en Bahía Blanca y hace un tiempo atrás hubo un ciclón que todavía tiene consecuencias. Hoy todavía hay gente que tiene más de 20 días de no tener luz eléctrica en su casa. Por eso digo relativamente. Pero eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema está en que ese estímulo, toda esa suerte de estímulos, han seguido existiendo o siguen existiendo en la parte del tronco neuronal, la zona reptiliana de nuestro cerebro. ¿Y cuál es el gran problema? Es totalmente instintivo. Entonces, en los estados de agresividad, por decirlo de alguna manera, del medio ambiente, de personas, de situaciones, el organismo actúa exactamente igual como actuaría si tuviésemos que correr para salvar nuestra vida de un animal feroz. ¿Esto qué significa? Significa, obviamente, que nosotros no tenemos necesidad de todos esos estímulos, pero el organismo no los reconoce porque son instintivos, no son reflexivos. Conclusión, muchas de las personas quieren manejar el estrés por una condición estrictamente mental que tiene determinada determinada efectividad, pero es muy determinada, porque una persona, por ejemplo, puede estar estresado inconscientemente. ¿Eso qué significa? Sentir estrés en el organismo, pero sin saber por qué está estresado. Entonces, si no sabe por qué está estresado, jamás va a llegar ni siquiera a entender cómo eliminar o cómo tratar de equilibrar ese proceso de estrés. Ahora, en la antigüedad, el estrés tenía, digamos, eran picos de estrés y grandes procesos de tranquilidad. El mejor ejemplo que tenemos es el ejemplo de la carrera del chita cuando va persiguiendo un animal. Un animal, el chita es un gran predador que se sabe que llega a desarrollar hasta 100 kilómetros por hora en carrera, pero son carreras cortas, ¿no? Y si él no logra el objetivo que es atrapar su presa, cuando termina la carrera queda tan cansado que incluso podrían pasar los venados, los conejos y los ciervos alrededor de él, que no es capaz de ir a agarrarlo porque está absolutamente agotado, ¿no? Lo mismo pasa con nuestro estrés. Genera agotamiento. ¿Por qué? Porque genera agotamiento energético, que no necesariamente tiene que ser, digámoslo así, por el correr. Uno de los mayores, digámoslo así, consumidores de energía de nuestro organismo es nuestro cerebro. Así ustedes pueden ver, por ejemplo, que una persona con altos niveles de estrés duerme mucho y tiene la sensación de cansancio todo el día. ¿Cuál es el gran problema de esto? Las consecuencias que ello provoca. Entonces, dentro de esas consecuencias encontramos presión arterial alta,
insuficiencia cardíaca, que puede llegar incluso a infartos, diabetes, obesidad, depresión o ansiedad, de acuerdo a la naturaleza de la persona. De la misma manera que, por ejemplo, entre la depresión y la ansiedad, y principalmente la ansiedad, hay personas que con respecto a la alimentación, su propia ansiedad los lleva a comer en demasía. Y a otro tipo de personas, por su propia ansiedad, obviamente no pueden consumir alimentos. Entonces hay personas que son por ansiedad tienen sobrepeso y otras por ansiedad tienen bajo peso. Pero no es que estén bien, es simplemente que no pueden, es el mismo estímulo, pero a la inversa, ¿no? Problemas de la piel como acné, rosácea, eczemas. Vean ustedes, por ejemplo, hay personas que por problemas de estrés tienden a pellizcarse la cara, ¿no? Hablan con nosotros y están permanentemente pellizcándose la cara. Obviamente también es un proceso de estrés, pero también surge por acné, surge el acné a través de ello, que tiene muchos componentes digestivos, del sistema nervioso, del sistema inmunológico, etcétera. Problemas menstruales, en el caso de las mujeres, mujeres que de repente por estado de estrés, capaz que llegan a tener 2 periodos al año, que por supuesto no tienen regularidad en sus procesos menstruales. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que nosotros no podemos decir que se elimina el estrés, que este producto elimine el estrés, porque no es verdad y porque no hay nada que elimine el estrés. Pero sí podemos decir que es un excelente producto nutricional que nos ayuda a controlar el estrés y es justamente lo que vamos a ver durante esta capacitación. Entonces, al hablar de él, nosotros vamos a estar hablando de la nutrición antiestrés. Esta nutrición antiestrés nos va a llegar a darnos cuenta de, por ejemplo, la importancia que tiene cada uno de los componentes de este producto, ¿no? Una de las primeras cosas que yo siempre recomiendo es lo siguiente: lea las etiquetas, lea las cajas. Es curioso, pero hay mucha gente que se clava permanentemente capacitaciones sobre los productos y escucha sobre los productos y vuelve con respecto a los productos y no leyó la caja. No leyó la caja. Y la caja es importante leerlo, porque ahí uno sabe realmente lo que hay y lo que no hay. Que les digo algo, no significa que de lo que hay esté todo graficado en el texto. Recuerden ustedes que básicamente no, de hecho, todos los productos nuestros tienen secretos industriales. Y es lógico. ¿Por qué son tan efectivos los productos? Porque están los de la caja, entonces por qué otro laboratorio, otras empresas simplemente no lo copian? Es más, han salido malas copias de OmniLife y son eso, malas copias de OmniLife. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la caja, comenzamos a ver que el primer nutriente que tenemos a nuestro alcance es la vitamina B2, ¿no? Que es conocida como riboflavina también. Para darse cuenta de algo, todas las vitaminas B están apuntadas más o menos a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ayudan en la producción de energía, en este caso, ayudan en el metabolismo de la glucosa. Eso es muy importante porque permite que nosotros podamos transformar la glucosa en energía, ¿no? Permite metabolizar bien la glucosa. Ayudan en el mantenimiento de la mielina. ¿La mielina qué es? La mielina son esa pequeña capa que existe sobre los músculos que permiten que el músculo sea turgente. Y aquí explico lo siguiente. Eh, Muchas veces llegan personas a buscar este producto o en busca de algo que los ayuda al estrés y nos dicen cosas como, no, porque yo fui al masajista y el masajista me hizo masaje, pero no me hizo nada. Yo regularmente cuando me dicen eso le digo, ¿no te sentiste bien después de salir del masaje? Y sí, sí, me sentí muy bien. El problema es que después no me hizo más nada. Y el problema de esto es el siguiente. Cuando nosotros no tenemos una buena nutrición de complejo B en nuestro sistema, en nuestros músculos, en nuestros tendones, el tendón y el músculo actúa como una cuerda de guitarra acerada, ¿no? Si ustedes vieron las cuerdas de guitarra regularmente,
se enroscan, porque inicialmente fueron empacadas, enroscadas. Y cuando se pone en la guitarra se tensa, pero en el cejillo siempre queda enroscadas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la persona va al masajista y el masajista le hace masaje y todo lo demás, es como que estirar la cuerda de la guitarra. La persona vuelve a su vida cotidiana, vuelve a sus mismos problemas, vuelve a sus mismos estados psicológicos, vuelve a sus mismos causas del estrés y capaz que al día siguiente ya está estresado o está anudado, por llamarlo de alguna manera más folclórica, como si fuera el primer día, como si fuera antes de ir al masajista. Entonces dice, este masajista no me sirve. Va a otro, pasa más o menos lo mismo. Y va a otro, y a otro, y a otro, y a otro, ¿no? Después piensa, por ejemplo, que la parte de los ejercicios lo va a ayudar, pero hace, por ejemplo, hay personas que hacen los ejercicios incorrectos. Tienen tanto estrés que tienen todas las cervicales anudadas, tienen todo la parte de los trapecios, la parte de los omóplatos totalmente tensionados y se van, por ejemplo, a hacer actividad física de fuerza. Regularmente terminan más tensos. ¿Y por qué? Porque están haciendo actividad en tensión. Regularmente pasa eso. Cuando me pasa eso, lo que hago es directamente decirle a la persona que durante por lo menos 15 días se tome el producto y que después vaya al masajista que quiera. Y si quiere comprobarlo mejor, que vaya al masajista que fue por primera vez. Y se va a dar cuenta de que cuando le saque los nudos, las tensiones y todo lo demás, va a demorar mucho más tiempo en volver a tensionarse. ¿Por qué? Porque hemos nutrido nuestros músculos y tendones con el producto. Entonces, no actúa como una cuerda de guitarra. Entonces, cuando la persona hace eso, lógicamente comprueba mucho más fácil el efecto del producto y que también se verifica mucho a través del sueño, ¿no? Que vamos a ver un poquitito más adelante. Y trabaja con la síntesis de los neurotransmisores. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite comunicar tanto las neuronas entre sí como las neuronas con los terminales nerviosos. Por eso es que ustedes ven las personas estresadas, por ejemplo, tienen la tendencia a no tener, digámoslo así, memoria temporal o la memoria inmediata, ¿no? De repente están hablando y se ponen a pensar qué diablo es lo que estaban diciendo. O en un momento determinado están hablando con nosotros, se distraen, qué sé yo, porque pasó un vehículo o pasó alguien o saludó a alguien y es incapaz de volver a tomar el hilo. Dice, ¿yo de qué te estaba hablando? Obviamente eso es debido a que la persona tiene problemas con la comunicación entre los neurotransmisores problema que llevado al extremo se puede transformar en enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces es fundamental el consumo de vitamina B2 para esto, ¿no? La vitamina B3, la niacina, que es lo que nosotros usamos, pues ahí la vitamina B3 viene en varias formas, ácido nicótico, nicotinamida, etcétera. En este caso se usa niacina, ¿no? También ayuda a los neurotransmisores, ayuda mucho el metabolismo energético. Esto hace que, por ejemplo, eh, estimule mucho la zona del buen humor de nuestro cerebro. Es más, se sabe que las personas por deficiencia de vitamina B3 o niacina, o nicotinamida, pueden tener muy mal humor. Imagínense ustedes, una persona con mal humor puede llegar a generar problemas, se puede generar problemas laborales, se puede generar problemas conyugales, etcétera, y siempre exactamente por lo mismo. El problema básico de su temperamento. Y capaz que el problema de temperamento no es un problema de personalidad, es un problema nutricional. A eso se debe que hay muchas personas que consumen este producto y lo han, digámoslo así, a ver, ¿cómo lo puedo llamar?
lo han experimentado, dicen, no, no, me siento más contento, etcétera, ¿no? Y es más, muchas personas incluso piensan que eso es hasta mágico. Y en realidad no tiene nada de mágico lo que está sucediendo. Es simplemente que el producto está generando, está nutriendo zonas del cerebro que son naturales. Pero usted la palabra humor viene de hum, que significa espíritu. Entonces, vean ustedes algo, una persona que, por ejemplo, tiene energía, o digámoslo así, o tiene una concepción espiritual que va mucho más allá del fanatismo religioso, ¿no? Es una persona de muy buen humor, de muy buen humor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de cómo el nutriente puede generar toda una suerte de posición, digámoslo así, a nivel psicológico y a nivel físico, nos damos cuenta de que eh, muchas cosas que a nosotros nos podían llegar a suceder y pensar que se tratan simplemente de cuestiones relacionadas con, a ver cómo les puedo explicar, relacionadas con el temperamento, están relacionados con la nutrición. Hay gente que regularmente, perdónenme que se los diga, no necesitan un psicólogo, necesitan estar bien. ¿Por qué? Porque a través del proceso del estar bien, la persona puede darse cuenta si realmente necesita el psicólogo o no. Ahora bien, otra de las cosas que hace, y esto es muy importante, es un gran regulador del flujo sanguíneo cerebral. También está relacionado con el humor, pero no solamente con el humor, está relacionado con la concentración, está relacionado con la evaluación. Piensen ustedes que hay personas que de repente uno dice, ¿cómo sacan esas conclusiones tan incoherentes? Y puede suceder que el problema no sea su temperamento, no sea un problema psiquiátrico ni nada, sino que es simplemente un problema nutricional. Falta, por ejemplo, de vitamina B3 en su cerebro. Eh, y por supuesto es un protector del estrés oxidativo. A ver cómo explico esto. Nosotros regularmente se genera un estrés celular a través de la hiperoxigenación de las células, ¿no? Por eso, por ejemplo, es muy común el estrés oxidativo en los deportistas. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el oxígeno en exceso? Oxida. ¿Y eso qué hace? Hace que, por supuesto, ese proceso de oxidación se vaya retransmitiendo, ¿no? Y eso genera ese llamado estrés oxidativo. La célula queda en un estado de alteración. Bueno, uno de los protectores de esto es la vitamina B3. Luego tenemos la vitamina B5, que es más conocida como ácido pantoténico, que trabaja directamente sobre la síntesis de los lípidos. ¿Eso qué significa? La síntesis de los lípidos significa lo siguiente, nuestro cerebro es grasa. Por eso es tan absurdo que las personas no coman grasa de buena calidad. No estamos hablando de grasa eh, de mala calidad, pero por ejemplo, piensen ustedes en lo siguiente, almendras, eh, nueces, paltas, ese tipo de grasa es fundamental para que nuestro cerebro funcione. Ha habido una tendencia en estos últimos años de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de demonizar todo lo que tenga que ver con grasa. Entonces, todo light. La grasa es fundamental. El problema de la grasa es la calidad de la grasa, ¿no? Entonces, esos lípidos son fundamentales para el cerebro, son fundamentales para la síntesis de la vitamina D. Ya lo hemos explicado en otros videos. La gente piensa que la vitamina D surge de forma espontánea por la luz solar. No, es simplemente los rayos ultravioleta oxidando reconvirtiendo el colesterol nuestro a través de la piel y formando la vitamina D, que en realidad más que una vitamina está relacionado con está considerado más que nada con una hormona porque participa en muchos procesos metabólicos en el organismo.
Pero vean ustedes algo, si la persona no come grasa de buena calidad, pensando que lo light es mejor, piensen ustedes en algo, esos productos light siempre pasan por la idea de que son más saludables. Muchos de ellos son nada más que publicidad. Y vuelvo a insistir, es fundamental para el proceso de nuestra grasa, de nuestro cerebro. También trabaja con la producción de nuestros neurotransmisores y ayuda a la respuesta del estrés. Vamos a hablar más adelante de eso de la respuesta y los adaptógenos. Luego, tenemos la vitamina B6, la piridoxina, que también trabaja con los síntesis de los neurotransmisores, trabaja con el metabolismo de los aminoácidos, o sea, es una vitamina esencial para todo lo que tenga que ver con, eh, con el enlace entre los aminoácidos para la formación de proteínas que son esenciales en la estructura de nuestro organismo. Por eso es que, por ejemplo, una gran combinación para relajarse o para dormir mejor es Power Maker y estar bien a la noche, antes de irnos a acostar, porque ellos funcionan en forma sinérgica. Dicho sea de paso, forma sinérgica significa lo siguiente, porque ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que hay mucha gente que les piden les preguntan por un elemento. Por ejemplo, está de moda el potasio, está de moda el magnesio, eh, qué sé yo, están de moda, de repente aparece la moda de la vitamina C. Entonces, ¿tenés vitamina C? No, nosotros trabajamos con productos. Ah, no, porque yo andaba buscando vitamina C. Regularmente todo eso es víctima de una moda o de una información sesgada. Es cierto regularmente que lo que se dice de una vitamina o lo que se dice de un nutriente es verdad. Por ejemplo, es verdad que el magnesio participa en más de 350 funciones metabólicas en el organismo. Sí, es verdad. El asunto es el siguiente. Nosotros trabajamos con sinergia, que es total, no digo que, no es cierto, no es totalmente diferente. Es digámoslo así, es el paso siguiente en la nutrición. Es la evolución de la concepción de el consumo de un elemento. Y lo explico de esta manera. Si ustedes se van dando cuenta, todas las vitaminas B que les voy mencionando funcionan más o menos igual o hacen más o menos lo mismo. Trabajan con la síntesis de los neurotransmisores, trabajan con el metabolismo de los aminoácidos, trabajan con la comunicación con la comunicación neural, etcétera. Imagínense ustedes que están corriendo una carrera de Fórmula 1. O sea, vean la carrera de Fórmula 1 y van a darse cuenta que cuando tienen que cambiar las cubiertas del coche de Fórmula 1, no sale uno a cambiar la cubierta, salen cuatro a cambiar las cubiertas. Cuatro. Los cuatro saben cambiar las cubiertas, pero cada uno de ellos también sabe cambiar las cubiertas. ¿Cuál es la diferencia? Que si lo hiciera uno, s- se tendría que cansar más y por supuesto se demoraría mucho más. Más, si salen los cuatro, lo hace mucho más rápido entre los cuatro, porque cada cual agarra su rueda, y por supuesto se demoran tiempo récord. Eso es sinergia. Es, son muchos componentes apuntando hacia el mismo lugar. Bueno, eso es lo que hacen nuestros productos. Por eso son tan eficientes. Entonces, por ejemplo, si ustedes me dijeran, y bueno, la vitamina B6 sirve para la regulación, sirve para la síntesis de los neurotransmisores, sí, sirve. Pero si yo la combino con B2, con B3, con B5, bueno, la B6 y la B12, es mucho más eficiente. Esa es la gran diferencia. Y eso se llama sinergia. Es trabajo en conjunto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Trabaja con el metabolismo también de las, de los aminoácidos, ayuda en la regulación de la homocisteína, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque permite el equilibrio del estrés interno, ¿no? Y la producción de hemoglobina.
Recuerden ustedes algo, la hemoglobina es el elemento que permite el transporte del hierro, ¿no? Por lo tanto, permite la oxigenación de los tejidos, que es fundamental, no solo por la anemia, es fundamental para mantener la salud de los tejidos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando los tejidos, las capilares o las arterias se van tapando, lo que le estamos haciendo a la arteria, al órgano donde se está tapando la arteria, es asfixiándolo, porque no le llega el oxígeno a esa zona. Y bueno, con la vitamina B6 es uno de los nutrientes que se necesitan para que ese elemento de asfixia no se provoque. Luego tenemos la vitamina B9, que la gente la conoce muy bien porque el ácido fólico. Todas las mujeres que se embarazan deben tomar ácido fólico. ¿Por qué? Porque trabaja también en la síntesis del ADN y el ARN. En conclusión, evita la espina bífida, evita cuestiones como eh, la no maduración del embrión o los problemas digámoslo así, de deficiencia cerebral o mental que pueda llegar a tener el chico. O sea, ayuda mucho en todo lo que tenga que ver con el proceso de maduración del embrión, ¿no? Por supuesto, trabaja también con la síntesis de los neurotransmisores, con el metabolismo de los aminoácidos y, por supuesto, con el desarrollo nervioso, como les decía, con respecto a la espina bífida del embrión o feto, ¿no? Y por último, la vitamina B12, como vitaminas, como B, ¿no? También trabaja sobre el ADN, los ácidos nucleicos, ¿no? Ayuda, ¿no? También a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la mielina, ¿no? Ayuda a la metabolización de los ácidos grasos, fundamental, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con la asimilación de los omegas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, en la regulación de los metabolismos del folato, o sea, la vitamina B12 trabaja muy bien con el ácido fólico. Es más, en Estados Unidos hay toda una controversia por la cuestión de la suplementación de vitamina B12. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están siguiendo dietas veganas. Nosotros no podemos estar en contra de una dieta, pero sí podemos decir lo siguiente. En esta época, no solamente las personas que siguen dietas, sino todos nosotros, por lo menos tenemos que tener un conocimiento elemental de nutrición. Elemental digo por lo siguiente, porque siempre hay corriente filosófica, hay creencias y todo lo demás, pero regularmente tenemos que pensar en términos elementales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas madres o futuras madres que están siguiendo una dieta vegana, eh, descuidan la absorción de vitamina B12, que es muy común en las personas que consumimos carnes. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 se encuentra en mucha mayor medida en las carnes, ¿no? O sea, se reconvierte en el intestino y en el estómago y las puede absorber bien el intestino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un índice muy grande de chicos con problemas de evolución a nivel cerebral, problemas del sistema nervioso, digámoslo así, recién nacidos de madre de, eh, que siguen el veganismo. Conclusión, si ustedes conocen a alguien que es vegano, es fundamental que se nutra con vitamina B12. Dicho sea de paso, este producto en líneas generales no tiene ningún componente animal, por lo tanto es apto para veganos, ¿no? Eh, el OmniPlus también, el antiguo OmniPlus traía extracto de jalea real, en la actualidad no lo trae, así que también es apto para veganos, ¿no? Es apto para vegano el Mix también. Así que no hay problema. O sea, le podemos dar a una persona que practique el veganismo sin ningún problema. O sea, en realidad el problema no lo tenemos nosotros, lo tienen ellos, ¿no? Pero es recomendable para los veganos, sobre todo por esto. Recuerden ustedes que la falta de síntesis de la vitamina B12, las dos reacciones básicas que provoca son anemia
y pérdida de la memoria instantánea, o sea, personas que saben lo que cenaron, pero no se acuerdan si almorzaron, para que más o menos me entiendan. Todos estos ejemplos que estoy dando están relacionados con la función básica del estar bien. O sea, ¿eso qué significa? Hay un montón de otras funciones que tienen estos nutrientes para otras partes del organismo, pero nos estamos centralizando específicamente en el estar bien. Digo esto para que más o menos se entienda por qué estamos dando estos pequeños tips solamente. Si tuviéramos que hacer em, una charla, por ejemplo, de cada una de las vitaminas, yo les puedo asegurar que sale una charla de más de una hora por vitamina, ¿no? Luego tenemos la vitamina C. Bueno, acá tienen uno de los ejemplos. Si empezamos a hablar de la vitamina C, tenemos que hablar del escorbuto, tenemos que hablar de todos los procesos lógicos que tiene la vitamina C, pero es interesante darnos cuenta de para qué está puesto en en nuestro producto, en el estar bien. Está dentro de eso, está puesto por lo siguiente. Primero, funciona como antioxidante. La vitamina C es el antioxidante por naturaleza. Trabaja con la síntesis del colágeno. Ya piensen ustedes en lo siguiente. La palabra colágeno anda en todos lados, ¿no? Y en realidad muchas personas toman colágeno hidrolizado y lo único que están consumiendo es gelatina sin sabor cara. Pero bueno, son esas cosas que tiene la publicidad. eh, Ayuda para que el colágeno se sintetice. Hasta el momento, por lo menos hasta donde he estudiado, existen 21 tipos de colágeno dentro de nuestro organismo. Y la gran ventaja que nosotros tenemos con los productos que tienen síntesis de colágeno, que básicamente son los que tienen vitamina C y sobre todo el Power Maker que tiene además arginina, es que le damos la posibilidad de que el organismo pueda generar los tipos de colágeno que son necesarios para cada uno de nuestros órganos internos. O sea, colágeno tenemos en las articulaciones, tenemos los músculos, tenemos en la piel, tenemos en los ojos, tenemos en el corazón, tenemos en el hígado, tenemos en el páncreas, en el intestino. Prácticamente, si tuviéramos que ser objetivos, somos prácticamente una bolsa de colágeno para que nos entendamos, ¿no? Mejora la absorción del hierro, es fundamental. Nuevamente vemos la importancia de la oxigenación en los tejidos a través de no tener problemas con la falta de sintetización del hierro, porque este producto tiene básicamente los dos elementos necesarios que se necesitan para la síntesis del hierro, que son vitamina C y vitamina B12. Luego tenemos la vitamina E, que nuevamente es un antioxidante, es un elemento que mantiene la integridad de las membranas celulares, por lo tanto, ayuda mucho en la salud de nuestras membranas y sobre todo nuestras membranas cerebrales, ¿no? Tiene gran protección sobre la mielina y apoya la salud vascular, ¿no? Que es fundamental para la irrigación. Ustedes piensen en lo siguiente. Básicamente los elementos más sobresalientes, podemos decir, digamos, que pueden generar infartos, están relacionados con el corazón, los pulmones y el cerebro, ¿no? Y eso está también íntimamente relacionado por la calidad de los estímulos eléctricos, sobre todo los cerebrales. Entonces, cuando uno tiene salud vascular, además está prodigando el ambiente necesario para que ese proceso sea mucho más dinámico. Luego tenemos el zinc, que es considerado también un gran antioxidante, porque también es un protector de nuestras células, ¿no? Ayuda en los estímulos de las señales nerviosas. Vean ustedes algo. Hay muchas personas que dicen en un momento determinado, me comienza a palpitar el párpado. Y eso es una señal inequívoca de estrés. Pero dentro de ese proceso puede ser una señal inequívoca de falta de zinc. Porque cuando uno estudia el zinc, ¿qué es lo que descubre? Descubre que muchas de las personas, estadísticamente, hay mucha deficiencia de zinc en la alimentación, por lo menos de Argentina, ¿no? Entonces, es una cuestión para tener en cuenta. Desarrollo y mantenimiento de la mielina también y regula la plasticidad de la sinapsis. ¿Eso qué significa?
La sinapsis es la información que pasa de una célula, de una neurona a otra. Esa rapidez y exactitud son fundamentales para, entre comillas, tener buena memoria y buena velocidad de reacción. En este proceso, por ejemplo, tanto el estar bien como el focus son fundamentales para los deportistas competitivos. ¿Por qué? Porque la persona que hace competencia, ya sea tenis, ya sea fútbol, ya sea básquet, etcétera, necesita tener esa plasticidad y esa eh, velocidad de sinapsis, donde existe la reacción ojo-movimiento o ojo-mano. Recuerden ustedes que esa reacción recién aparece más o menos entre los 5 y los 6 años en los niños. O sea, es una reacción aprendida por nuestro cerebro, pero que toma mucho tiempo. Por eso, si ustedes a un niño de 4 años, por ejemplo, le tiran una pelota, no hace esto, hace esto, porque no tiene todavía la reacción ojo-mano. Bueno, ese proceso se verifica a través de la velocidad y la plasticidad sináptica. Entonces, es fundamental el zinc para eso. Cobre. Bueno, el cobre tiene un montón de otros usos, pero acá nos dedicamos a hablar sobre que es un gran antioxidante que también ayuda en la formación de las vainas de mielina, o sea, es un gran protector de nuestro sistema nervioso y ayuda en la síntesis de los neurotransmisores. Cromo. Ayuda en el metabolismo de la glucosa, fundamental en el proceso de las adicciones, sobre todo las adicciones a los dulces, a los carbohidratos. Por eso es que ustedes van a darse cuenta que la mayoría de nuestros termogénicos, sobre todo de la generación anterior, eh, tienen cromo, porque es básicamente lo que hace, además de regular el apetito y el control de peso, además hace termogénesis en forma natural en nuestro organismo, ¿no? Y ayuda al estrés oxidativo y a la modulación de los neurotransmisores, ¿no? Bien, eso es la parte nutricional, pero además nuestros productos, por lo menos lo informado, tiene, por ejemplo, nuestro producto extracto de yerba mate. Y el extracto de yerba mate básicamente lo que hace es ayudar a que el estar bien nos dé energía, pero no cualquier tipo de energía, no es la misma energía que nos da el Biocross, que es una energía explosiva, sino la energía para estar bien. Siempre lo explico de esta manera y creo que en este momento vale la pena que lo repita. Eh, para ser malo hay que tener energía, pero para ser bueno hay que tener más energía. Y esa es la realidad. O sea, cuando nos toca una persona pesada, de esas personas que uno, qué sé yo, no la quisiera tener cerca, uno tiene que tener energía para mandarlo al diablo, pero tiene que tener más energía para aguantarla. A ese tipo de energía me refiero. La energía del estar bien. O sea, no como no en términos del producto, la energía para estar tranquilo, la energía que me relaja, la energía que me permite, por ejemplo, sentarme y descansar porque mi cerebro no me está interrumpiendo. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros estamos realmente cansados, una de las cosas que no podemos parar es en la cabeza? Entonces, cuando tenemos ese tipo de energía, paramos la cabeza. Eso es básicamente lo que hace. Entonces, el extracto de yerba mate hace, si ustedes se dan cuenta, tiene cafeína. Cafeína. Y explico esto. Muchas veces nosotros decimos mateína, teína, guaranina. En realidad, la estructura es de cafeína. Es igual. La diferencia es el origen. O sea, ¿qué es la mateína? La cafeína extraída del mate. ¿Qué es la teína? La cafeína extraída del té. Ba- ¿Qué es la guaranina? La guaranina es la cafeína extraída del guaraná. Básicamente es eso. Ahora, son estimulantes. El gran problema es la demonización de la cafeína. Por eso, dentro de esa demonización, ya en mis capacitaciones que he hablado sobre el biocross, sobre todo, he hablado sobre el problema de la cafeína. Si ustedes quieren, entren en mi canal de YouTube,
que si no tienen en mi canal, ahora a fin de la charla les vuelvo a poner el link para que ingresen, busquen la charla sobre BioCroy y van a ver mayor desarrollo sobre la cafeína, ¿no? Y eh, está demonizada. Y si ustedes ven acá, ven la cajita, por eso les digo que tienen que ver la cajita y después hay que entender la cajita. Dice, contiene cafeína. Y en la tabla nutricional dice cafeína 4 miligramos. Pero después, cuando hablamos del porcentaje de IDR, o sea, de ingesta diaria recomendada, viene una raya. ¿Por qué viene la raya? Viene la raya porque, primero, todavía no existe una valoración real de cuánta cafeína es la ingesta diaria recomendada, porque una persona sin cafeína puede existir también. Pero por el otro lado, si hacemos actos comparativos, un mate cocido común y corriente tiene más o menos 55 miligramos de cafeína y un sobre de estar bien tiene 4. O sea, piensen ustedes que un mate cocido tiene prácticamente 14 veces más cafeína que un estar bien. Pero hay que señalarlo en la caja. Pero es interesante que ustedes lo sepan porque muchas veces la persona, el distribuidor no lee la caja y el cliente las lee, pero lee, hasta encuentra letras que no existen o palabras que no existen. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa? La persona cuando agarra por primera vez la caja que sea, la lee por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Leerla antes. Entonces, por ejemplo, si encontramos una persona que en un momento determinado sabemos que nos va a preguntar por eso, dice, mira, este producto dice que contiene cafeína, pero eso apenas son 4 miligramos. ¿Vos tomás mate? Sí. Un mate cocido tiene 14 veces más cafeína que esto. ¿Cuántos mates te tomás? Y no sé, a veces tomo toda una tarde. Estás hasta estás hasta acá de cafeína. No me puede hacer problema por 4 miligramos. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros tenemos claro eso, es mucho más fácil. Y por último, tiene ácido clorogénico, que lo hemos visto cuando hablamos de el Dolce Vita y cuando hablamos del cafecino, ¿no? El ácido clorogénico es, es básicamente un ácido que se encuentra en el extracto de café verde, pero también lo tiene la yerba mate. ¿Y eso qué significa? Es el ácido clorogénico permite la liberación de la energía del glucógeno que se encuentra, digámoslo así, se encuentra depositado en el hígado. El hígado, cuando nosotros comemos demasiado carbohidrato, el hígado toma el carbohidrato que sobró, lo transforma en una especie de grasa, una especie de pasta llamado glucógeno, y muchas veces ese glucógeno no lo quiere poner a disposición de nuestra vida, nuestro hígado. Entonces, ¿qué dice? ¿Te falta energía? Sí, anda y come. Entonces, ¿qué pasa? La persona sigue comiendo y el hígado sigue acumulando, porque básicamente, para que ustedes más o menos me entiendan, la naturaleza del organismo es justamente eso, la de ahorrar e impedir que exista dilapidación de la energía. Entonces, el ácido clorogénico, ¿qué hace? Digámoslo así, ¿no? Le dice el hígado, no, 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 no vamos a comer, saca lo que tienes guardado. Y el hígado comienza a sacar lo que se tiene guardado, que es el, eh, el glucógeno. Y eso que hace ayuda también para el control de peso, ¿no? Pero en este caso, ¿qué genera? ¿Está puesto para qué? Para que regule la curva de glucosa, entonces la persona no genere ansiedades que pueden transformarse en consumo excesivo de alimentos. Pero recuerden ustedes que también la ansiedad, una de las cosas que provoca es insomnio. Entonces, el ácido clorogénico de la yerba mate, yo diría que está más relacionada con el insomnio, ¿no? Después tiene extracto de maca. El extracto de maca tiene dos elementos, que son la macamida y el macaenos, que son adaptógenos. ¿Qué son los adaptógenos? Eh, Hay pocos elementos dentro de la naturaleza, por ejemplo,
el ginseng siberiano, el guaraná, bueno, la maca, la espirulina, el pasto de trigo y algunos otros más que tienen elementos adaptógenos. Ustedes vean que la palabra adaptógeno hace relación a adaptabilidad. Bueno, cuando la persona está sometida al estrés, mientras siempre el organismo reacciona, el problema es el tiempo de reacción que tiene, ¿no? El adaptógeno lo que hace que ese tiempo de adaptación sea mínimo. Le permite al organismo adaptarse lo antes posible a esa nueva situación. Y por supuesto, cuando la situación cambia, lo hace adaptarse lo antes posible a la siguiente situación. Para eso sirven los adaptógenos. Por lo tanto, los adaptógenos son elementos muy antiestresantes. Digámoslo así, para que me entiendan, sería como de un vehículo entre el freno y el acelerador está el embriague. Bueno, los adaptógenos actuarían como el embriague del proceso, de la velocidad, del avance o del estar detenido. Luego tenemos los glucosinolatos, que son antioxidantes y antiinflamatorios. Fundamental porque regularmente el estrés, una de las cosas que provoca es inflamación celular. Entre otras razones, por eso que el estrés también provoca migraña, provoca tensión muscular, provoca contracturas y todo lo demás, ¿no? Y bueno, y está lleno de aminoácidos y minerales que son fundamentales para nuestra nutrición interna. Y por último, tienen fibra de manzana. La fibra de manzana es fundamental, ¿por qué? Porque básicamente hay un dicho que era de la medicina oriental que dice el hombre piensa con piensa con la cabeza pero siente con el colon. Hoy se sabe que el segundo órgano que más neuronas tiene es el sistema digestivo, el intestino para ser más exacto. Y que necesariamente todos los procesos que están relacionados con nuestros estados emocionales impactan directamente sobre el intestino. Entonces, la fibra de manzana está sirviendo para ayudar a regular, por ejemplo, los movimientos intestinales y es fundamental para eso. Es una fibra que además, por ejemplo, tiene ácido málico. El ácido málico es fundamental para ayudar a todo lo que es proceso arterial hepático. O sea, ayuda a limpiar las arterias del hígado. Recuerden ustedes, con el estrés inmediatamente el hígado tiende a inflamarse, a llenarse de sangre. Al inflamarse el hígado con sangre, ¿qué es lo que hace? Digámoslo así, tiende a mermar la circulación de las extremidades. ¿Y eso a qué consecuencias lleva? Lleva a consecuencias como que las personas sufren de problemas de temperatura. Por ejemplo, una persona estresada en el invierno sufre mucho el frío, muchísimo. Tiene mala circulación en las manos, mala circulación en los pies, pies fríos, muchas veces húmedos. Pero además de eso, imagínense ustedes que nosotros de las costillas para afuera somos más o menos diferentes, pero las costillas para adentro somos más o menos iguales. O sea, somos un auto compacto, o sea, tenemos un órgano donde no hay espacio entre uno y el otro. Ahora, ¿qué pasa cuando el hígado se inflama? El hígado se inflama y obviamente tiende a expandirse y generar, digámoslo así, contracción de otros órganos. Uno de los órganos que a veces se contraen son la parte baja de los pulmones por la inflamación del hígado. ¿Cuál es el resultado? El suspiro, el bostezo. Muchas veces las personas que están pasando por ese tipo de situaciones sienten asfixia y es justamente porque obviamente están muy, digámoslo así, presionadas internamente para su sistema respiratorio. Además que la mayoría de las personas en la práctica no saben respirar. O sea, la mayoría de nosotros suspira. Hay un libro muy interesante que es viejísimo, es de Sri Swami Sivananda, que se llama La ciencia del pranayama, que sirve para aprender a respirar. Son todas respiraciones orientales.
Obviamente, hoy en día, si ustedes buscan respiración o la palabra pranayama en YouTube, van a encontrar una decena o centena de técnicas de respiración, pero es fundamental que nosotros aprendamos a respirar porque eso va a permitir una mejor oxigenación, una mejor circulación y un montón de beneficios que va dando una respiración mucho más equilibrada, ¿no? Bueno, en síntesis, vean ustedes que en este producto, en lo que tiene que ver con respecto a la síntesis de los neurotransmisores, van a encontrar que para la síntesis de los neurotransmisores hacen sinergia la vitamina B, B2, B3, B12, B6, el ácido pantoténico, el cobre y el ácido fólico. O sea, no es solamente un nutriente, son varios ayudando al mismo tiempo y eso es fundamental. En el proceso de protección de los antioxidantes, o sea, de protección antioxidante, o sea, eliminar o ayudar a metabolizar los radicales libres. Vitamina B2, B3, vitamina C, vitamina E, cobre, zinc y la yerba mate. En el proceso de la reparación de la mielina, fundamental para la parte muscular. Vitamina B2, vitamina B12, vitamina E, vitamina C, cobre y zinc. En definitiva, gracias a sus componentes, el estar bien está recomendado para problemas de estrés, problemas de hiperactividad, problemas de insomnio, problemas de presión arterial y, por supuesto, por el contenido de ácido fólico, es ampliamente recomendado para las embarazadas. Dicho esto, esa sería nuestra capacitación. Por supuesto, como siempre, vamos a parar la grabación y eh, vamos a tratar de contestar las preguntas que surjan. A ver, em, espérenme un momentito que estoy. A ver si lo puedo.